Qué gusto saludarla, doctora Chan. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, un placer. Sí, Salga todo. Correcto, qué gusto saludarla. Bueno, no estoy solo para dictar prisión preventiva, ha dicho el juez Richard Concepción Carhuancho, después de dar argumentación por la que se estaría dando a 2 miembros o integrantes de este grupo implicados por el Ministerio Público arresto domiciliario. ¿Qué opinión le merece eso? Sí, bueno, definitivamente la situación de cada investigado se define en función a sus actuaciones concretas. Y eso es un poco lo que nos ha dicho el juez el día de ayer. Lo que ha indicado es que la señora Tarazona, ella era tesorera de facto, y que si bien entregó recibos falsos al señor Yoshiyama y al señor Reategui para comprar o consignar los aportes, su participación no ha sido de la misma manera que en el caso de la señora Fujimori, del señor Figari, la señora Hertz y el señor Silvacheca. ¿Por qué? Porque el juez lo que dice es, ellos eran miembros y parte de la cúpula. Ella, por el contrario, sí ha participado, pero en calidad de cómplice, y no ha dirigido ni ejecutado acciones para obstaculizar la justicia, como ha sido el caso de los otros. Por esa razón, el juez dice, en este caso, yo no considero que corresponda la prisión preventiva para asegurar que ella acuda al proceso, porque con una medida de arresto domiciliario será más que suficiente. Y por esa razón le pone impedimento de salida del país y arresto domiciliario por 36 meses, ¿no? Y en el caso de la señora Paucará, hace un razonamiento similar, con la diferencia de que ella hizo firmar recibos falsos a supuestos aportantes por disposición de Keiko, ¿no? Y lo que dice es que no corresponde el arresto domiciliario, sino una comparecencia que implica ir a firmar una vez al mes, no hablar con los otros investigados o testigos, no irse de Lima, ir a las diligencias y pagar 15.000 soles de reparación civil, no más el impedimento de salida. Ahora, entonces, es una valoración. Ok, correcto, la entiendo, doctora Chan, pero también, digamos, hay una, probablemente, claro, voy a hablar de intencionalidades y respecto a intencionalidades, como no es una cosa muy objetiva, puede haber opiniones y opiniones, pero en el resultado hay una argumentación fuerte y una especie de curarse en sano del juez Richard Concepción Carhuancho de uno de los principales argumentos para que la sala evalúe la posibilidad de recusación contra él. Y es que al utilizar el mecanismo que utilizó, es decir, ir decidiendo sobre casos particulares mientras la argumentación fiscal continuaba respecto a una organización criminal, le llevó a una especie de adelanto de opinión, lo cual podría invalidarle las resoluciones judiciales. Con esto, sin ninguna duda, el juez Richard Concepción Carhuancho señala, digamos, curándose en sano. No es verdad porque finalmente, como usted señala, cada caso tuvo su razonamiento y su aplicación de norma, ¿no? Sí, definitivamente. Y además él ha sido bastante enfático en señalar que la diferencia entre los demás y estos dos casos es el nivel de obstaculización a la justicia, el nivel de participación en esos actos de obstaculización. Y eso es lo que para él marca que uno sí tenga que ir a prisión preventiva y los otros no. Y ese será probablemente el mismo análisis que haga el día de hoy en el caso del señor Jaime Yoshiyama y el señor Augusto Bedoya. Claro. ¿No? Entonces, el tema de los indicios que él pueda ir encontrando y que va mencionando, él sí considera que no son un adelanto de opinión, porque finalmente para imponer estas medidas, no de comparecencia, de arresto, de prisión preventiva, el juez tiene que verificar que existan mínimamente elementos que acrediten de alguna manera que estamos frente a un delito, porque si no, no tiene sentido la medida. Y eso no implica un adelantamiento de opinión, ¿no? Entonces, ese es un poco el razonamiento y además sí. también ha habido, digamos, una, claro, motivado por una acción, en este caso de colaboración, respecto a Jorge Yoshiyama, ¿no? Que también ha tenido, digamos, una atención particular, una lectura especial y por tanto una determinación diferente al resto del grupo que implica el fiscal José Domingo Pérez, ¿no? Sí, porque además en el caso del señor Jorge Yoshiyama, el mismo fiscal retiró el pedido de prisión preventiva. O sea, con lo cual el juez ahí aceptó el retiro que hizo el fiscal y simplemente dispuso lo que el fiscal le solicitó, ¿no? Que ya no fue la prisión. ¿Es posible hacer, digamos, una especie de vaticinio, de adelanto respecto a lo que se ha escuchado hasta ahora, la imputación del fiscal y los razonamientos que ha hecho el juez para una u otra determinación? Lo que más o menos podría ocurrir hoy con Yoshiyama y con Bedoya, ¿a usted le parece que les van a dar a ambos prisión preventiva? Yo creo que hay unas altas posibilidades de que les den prisión preventiva. ¿Y eso por qué? Porque siguiendo la línea de análisis que se ha visto ya con el juez, él se centra mucho en el tema de la obstaculización.
Y el señor Jorge Yoshiyama hasta el día de hoy no ha acudido al Perú, no regresa al Perú. Él justifica que está enfermo, ¿no?, que tiene citas médicas, pero lo cierto es que no acude no va a estar en la investigación. Y eso es un elemento que probablemente el juez va a tomar en cuenta para mirar el tema del arraigo que él pueda tener a nivel del riesgo de fuga, y también respecto a los actos de participación que pudo haber tenido para bloquear la investigación, no para obstaculizarla. Entonces, si uno toma en cuenta los criterios que el juez ya siguió y los aplica al caso del señor Yoshiyama, las posibilidades serían bastante altas en su caso. Y para el señor Bedoya podríamos aplicar exactamente un razonamiento contrario, porque ha estado todo el tiempo ahí, ha estado asistiendo a todas las sesiones, ha estado dando la cara, tiene abogado, bueno, y se ha presentado, o sea, no ha habido, digamos, no sé si obstaculización, pero por lo menos ha estado predispuesto a ponerse a derecho, ¿no? Daría la impresión. Sí, es cierto, solamente que en su caso probablemente lo que marque la diferencia va a ser el nivel de participación que pueda haber tenido en los actos de obstaculización en la investigación. Si es que no se encuentra eso, yo creo que en su caso sí, el juez tal vez podría tomar una decisión distinta, como por ejemplo la del arresto domiciliario o el tema de la comparecencia, ¿no? Habrá que ver cómo es que él motiva la resolución. Claro, ¿no? Aunque en el caso del señor Bedoya, digamos, respecto a los indicios sobre si pertenece o no pertenece a la organización criminal y sobre si esta organización criminal existe y si es que efectivamente se ha hecho el lavado de activos que supone el fiscal, él tiene una participación aparentemente decisiva, porque en las declaraciones sobre la entrega de dinero, él figura como el receptor directo. Incluso Keiko podría librarse diciendo, yo no he recibido nunca, porque personalmente, digamos, nadie ha dicho, yo le di en la mano, yo le puse en su cuenta, tuvimos esta reunión y ahí le solté el maletín. Más bien respecto a maletines, a entregas, a direcciones, a fechas, exactamente al lugar, que si la sala, que si tiene esto, que si tiene lo otro, se establece sobre el señor Bedoya. Por ejemplo, el señor Yoshiyama también, pero en el caso de Bedoya de manera bastante bien específica, ¿no? Sí, definitivamente eso lo va a tener que ponderar el juez, porque además uno de los argumentos que él ha utilizado para no darle prisión a las señoras Tarazona y Paucará es que ellas no pertenecían a la cúpula, ¿no? Y su nivel de participación era distinto, y él indica que debe haber un régimen de gradualidad en función a los actos de participación y de ejecución que cada persona tuvo. Entonces, si él considera que la participación del señor Bedoya fue fundamental y que además participó en actos de obstaculización, eventualmente sí podría darle también la prisión preventiva, ¿no? Eso ya va a depender mucho del criterio que él maneje respecto a la valoración que haga en torno a lo que el fiscal ha expuesto en la audiencia. Entonces, yo creo que uno de los casos de más duda puede ser el del señor Bedoya. En el caso del señor Yoshiyama, y las posibilidades de la prisión preventiva, yo creo que son mayores, ¿no? Correcto. Por el comportamiento procesal que ha tenido. Ahora, estamos terminando, digamos, en el marco de la doble instancia, una primera etapa. Termina esta etapa en la solicitud del fiscal y en la aceptación en muchos de los casos del juez Richard Concepción Carhuancho, y esto luego pasa a una siguiente etapa donde se va a ver el tema de la apelación. ¿Qué plazos normalmente se dan para saber, digamos, si en esa instancia luego vendrá el asunto de la casación? Es decir, todos esos son candados que se establecen dentro del marco del sistema judicial. No sé cómo se daría un asunto para cambiar, para dar una curva ahí, en mi opinión, cómo se daría un manejo político de estos temas. Pero en fin, ese es otro debate con el tema García. ¿Qué plazos normalmente se dan? ¿Qué tiempo se toman en esta siguiente etapa respecto a apelaciones de lo que está terminando de decidir Richard Concepción Carhuancho, doctora Chan? Bueno, como aquí el juez ha dado una resolución distinta y en diferentes momentos para cada persona, cada uno va a apelar en un cuaderno diferente, o sea, un expedientillo distinto. Entonces el juez, ni bien reciba la apelación, arma el cuaderno y lo lleva a la sala superior. Si lo considera además presentado dentro del plazo de ley y conforme a los requisitos, ¿no?, de formalidades, ¿no? Entonces lo va a elevar al juez, a la sala superior, y la sala va a fijar una fecha para, en una audiencia, ambas partes, tanto la fiscalía como la defensa, puedan exponer por qué es que se apela esta medida, o la defensa sobre todo, por qué no está de acuerdo con la prisión preventiva o las medidas de arresto domiciliario de comparecencia. Y en función a eso es que la sala, en un plazo normalmente de 48 horas, como máximo, resuelve el caso. Le voy a plantear una pregunta y, por supuesto, espero no ponerla en aprietos. Usted, que es una abogada penalista que está, bueno, litigando, que está subiendo los pasillos de cortes, de juzgados, de salas, presentando recursos, ¿ve la posibilidad de que haya una sujeción del sistema judicial a dictados políticos en el país?
No, eso es, para mí está totalmente descartado. Y está descartado porque en realidad lo que hay es una serie de investigaciones, no solamente contra la señora Fujimori, contra el Partido de Fuerza Popular, ni tampoco contra el señor Alan García, sino una serie de investigaciones en general contra varios hechos que se consideran podrían ser irregulares. Y aquí, fíjense, y es algo que hay que llamar la atención, estas interpretaciones en torno a la prisión preventiva que el juez Concepción Carhuancho ha tenido, las ha tenido desde hace muchísimo tiempo. Y bajo la misma regla, en su momento, juzgó el caso de Nadine Heredia y Ollanta Humala, el caso de los empresarios, que también eso fue muy conocido a nivel mediático, ¿no? Y ahora estos casos, entonces, este es un criterio que el juez siempre ha tenido. Correcto. Nosotros podemos discrepar, podemos decir, no estamos de acuerdo con lo que hace el juez, aunque yo creo que en el único caso donde sí es clara la prisión preventiva es en el caso de Fuerza Popular, pero bueno, independientemente de eso, podemos discrepar. Correcto. Pero lo que no podemos decir es que eso es una persecución política. Y es más, hay que recordar también que en su momento, cuando el juez resolvió el caso de la señora Humala y el señor Ollanta Humala y Nadine Heredia, ¿no? En esos casos, incluso muchos representantes de Fuerza Popular aplaudieron la actuación del juez. Sí. Y dijeron que les parecía muy bien aplicada la prisión preventiva, aunque ahí había un exceso, porque realmente no se podía acreditar el tema del peligro procesal. O sea, en mi opinión, una incorrecta interpretación. Pero en ese momento se dijo que estaba ok, muy bien el juez. Entonces ahí nunca se habló de persecución política. Correcto. El APRA nunca dijo ahí persecución política. Entonces ahora que cambiamos los roles y que resulta que decidieron ellos por la investigación avanzada, que además, ojo, dejó ya encaminada también el fiscal anterior, porque no es un trabajo nada más del fiscal Domingo Pérez, sino también del fiscal que estaba antes en el caso, ¿no es cierto?, que un poco fue cambiado. Entonces, a partir de ese trabajo conjunto es que salen estos elementos y se formula el correspondiente pedido. Entonces, ahora sí estamos hablando de un tema de persecución política, ahora sí lo que hace Concepción Carhuancho está equivocado. Entonces, acá pues yo creo que se está buscando más bien politizar las decisiones fiscales y las investigaciones penales. No es que las investigaciones penales estén politizadas, yo creo que es al revés. Correcto. Yo creo que corresponde a todos nuestros políticos y a todas nuestras autoridades respetar los fallos que se den a nivel judicial y interponer las medidas que consideremos que deban proceder, ¿no? Por ejemplo, Perfecto. Lo que hizo Alan García de decir, no, yo simplemente estoy de acuerdo con el tema del impedimento, pero luego decir que lo están persiguiendo políticamente, eso es totalmente contradictorio. Muy bien. ¿No? Y demuestra que no hay persecución, así de simple. Muy bien. Romy Chan, abogada penalista, ha estado en Exitosa y le agradecemos enormemente. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos en Exitosa.